Aquí vamos a aplicar lo que hicimos en la clase pasada de resolver sistemas de ecuaciones mediante el método de Gauss. Ya habíamos hecho un ejemplo de regresión lineal, pero para una recta. En este caso vamos a aplicar la misma técnica, pero para el ajuste de polinomios. Entonces, primero lo que tenemos que ver es cómo es que luce un polinomio, ¿no? Entonces, en este caso, okay. Bueno, entonces aquí tenemos la forma de un polinomio, ¿sí? Entonces tenemos una función y que depende, que es función de la variable x, ¿sí? Tenemos x a la 0, x a la primera potencia, a la segunda, a la tercera y así hasta un x a la m, ¿sí? Entonces tenemos un polinomio de grado m. Y cada término del polinomio pues tiene su coeficiente, ¿no? Que es uno de los parámetros que tenemos que determinar. Entonces, vamos a tener en este caso una serie de puntos, ¿sí? Que no se van a pegar a una recta, sino que nosotros vamos a tratar de ajustarlos a este polinomio de grado m que vamos a tratar de plantear nosotros. Entonces, así como lo hicimos como en el caso de la recta, tenemos que vamos a calcular la distancia entre nuestro punto, ¿sí? Que hayamos obtenido por algún método de colección de datos, y restándolo al polinomio, a la función del polinomio, valuado en el punto xn que corresponde a la muestra, ¿sí? Entonces vamos a evaluar cuánto vale el polinomio en ese punto xn y vamos a hacer la diferencia con respecto a la función y, ¿no? Entonces, hacemos exactamente lo mismo que en la situación pasada. Vamos a tener que vamos a sumar todas las diferencias para cada una de los puntos de nuestra muestra y evaluamos el polinomio en ese mismo punto, ¿sí? En la x de ese punto muestral. Vamos a hacer la diferencia y lo vamos a elevar al cuadrado para garantizar que estas distancias siempre son positivas. Pues vamos a tener la distancia al cuadrado y vamos a sumar todos los puntos, ¿no? Pues sumamos todo eso y vamos a sustituir ahora la ecuación del polinomio, ¿sí? Entonces cambiamos y sustituimos por la ecuación del polinomio. Pues sustituimos en la ecuación del polinomio. Una vez que tenemos este planteamiento, lo siguiente sería calcular o minimizar esa distancia. Nos quedamos que para obtener el punto mínimo de una función, lo que tenemos que hacer es obtener la primera derivada e igualar a 0. Ahora, en este caso, a diferencia de la recta que solamente había dos parámetros, m y b, en este caso vamos a tener m parámetros, ¿sí? Esos parámetros de ajuste van a ser los coeficientes de nuestro polinomio. Tenemos que encontrar cuáles son los coeficientes que ajustan o hacen mínima esa distancia a cada uno de nuestros puntos muestrales. Entonces vamos a calcular la parcial con respecto a cada una de las constantes y constantes. Y va a variar desde 0 hasta m. ¿Ok? 0 porque sería el exponente de x a la 0. Aquí iría x a la 0. Entonces, vamos a calcular la parcial. Si hacemos eso, pues ya sabemos que tenemos que bajar el exponente. Aquí está, lo bajamos, lo ponemos como un producto de la base al exponente menos 1, es decir, era la 2, ahora es a la 1. Seguimos conservando toda la expresión. ¿Sí? Aquí sigue toda la expresión. Al exponente menos 1. Y luego sería por la derivada de lo que tenemos entre paréntesis, ¿no? Ahora es la derivada con respecto a cada una de las 6. Entonces, la derivada de cada una
con respecto a las 6, pues nos daría estas xn, xn a la 1, a la 2, a la 3, ¿sí? Todas estas xn, porque esas serían las constantes en este caso. Entonces, vamos a pensar que es con respecto a la parcial con respecto a C1. La parcial con respecto a C1 nos debería dar xn. Entonces, aquí tengo yo xn, aquí está xn, elevado a la i, pero es con respecto a 1, entonces me queda, aquí sería x a la 1, ¿ok? Y luego, y esa sería otra ecuación, y luego la siguiente sería cuando i vale 2, entonces sería la parcial con respecto a C2. Con respecto a C2 me queda xn elevado al cuadrado. Entonces, yo puedo plantear todo este conjunto de ecuaciones indicando este término, ¿sí? Que es la parcial con respecto a CI, es la base, como está aquí, elevado al exponente 1 o 2 menos 1, por menos, porque todos tienen coeficiente negativo, por menos xn a la i. Y cuando i vale 0, pues es 1, cuando i vale 1 es xn nada más, y cuando es 2 es xn al cuadrado, y así hasta llegar a x a la m. ¿Se entiende cómo se hace el procedimiento? Bueno, ¿Alguien tiene duda de lo que se está haciendo? Ok, Creo que yo, profe. a ver, El subíndice I de las C, ¿cómo ajá. va aumentando? Mira, aquí está, dice, y va a variar desde 0 hasta m, ¿sí? Porque yo tengo m parámetros, ¿ves? Aquí está el parámetro 0, el 1, el 2, el 3, todos estos son parámetros que tengo que determinar. Entonces, el último parámetro, pues, es una constante m, ¿sí? Entonces, i va a variar de 0 hasta m. Entonces, imagínate, vamos a hacerlo con respecto lo voy a hacer con respecto a C1 primero y después me regreso a C0, ¿de acuerdo? Entonces, mira, voy a quitar todo esto. Entonces, es una derivada tal cual como la conoces. Tengo esta función, aquí está, esta función elevada al cuadrado. Y voy a calcular la parcial con respecto a C1. ¿Sí? Aquí iba a valer 1 en este caso, ¿ok? Entonces ahorita vamos a calcular con respecto a i igual a 1. Entonces la parcial de esto que tengo entre paréntesis en función de C1. Entonces es la base, aquí está la base, elevada, bueno, el exponente, bajamos el exponente que es 2, aquí está el 2, ¿sí? Como es una constante, yo lo puedo sacar de la sumatoria, tengo esta sumatoria, entonces aquí está la sumatoria, yo lo saco, el exponente, y luego dejo la base elevada al exponente menos 1. Como es 2, menos 1 es 1, entonces aquí queda 1, ¿no? Entonces, de ahí sale todo esto. De ahí sale todo este término. Y luego me queda derivar la base con respecto a C1. Como es con respecto a C1, pues yn es constante, porque no es la variable C1. Entonces, en este caso es la parcial de una constante, es 0. Es constante porque la variable en este caso para nosotros es C1. Yn no es constante, de hecho yn va a ser un número. Tampoco estoy derivando con respecto a C0, entonces esto también es constante y vale 0, la derivada de una constante es 0. Ahora sí, tengo la variable C1 por xn. Entonces la derivada de esto es xn. Y luego, bueno, menos xn, ¿no? Porque está el menos acá. Y luego tengo la derivada de todo este término, cuando de C2, o cuando i vale 2 en este caso, y de nuevo esto es constante, todo eso va a dar 0. Entonces, la derivada con respecto a C1 es 2 por la sumatoria desde n igual a 1 hasta n
y luego entre paréntesis viene toda la función que teníamos, toda esta, elevado al exponente menos 1 por menos xn elevada a la 1. Ese es cuando i vale 1. Hasta aquí, ¿lo entiendes? ¿Es claro? Pero entonces I sería como igual a M. Bueno, el máximo de I es M, pero también sería como N menos 1. Mira, esta i, de hecho, todo esto que tú tienes aquí, no es una ecuación, en realidad no es una, sino son m más 1 ecuaciones. Solamente que no estoy planteando una por una, no estoy planteando cuando i es 0, o sea, para C0, luego para C1, para C2, para C3, hasta Cm, ¿sí? En lugar de plantear m líneas, lo hago de esta manera, ¿sí? Y usando el índice i. Y va a tener que ir cambiando desde 0 hasta m, y entonces voy a tener m parciales, m más 1 parciales. Y ahorita lo que mostré es cómo haces el cálculo suponiendo que i vale 1. Entonces haces la derivada de todo lo que está aquí ya en rojo con respecto a C1, ¿sí? Ahora, lo voy a hacer con respecto a C2, ¿sí? Entonces, esto que tengo aquí, es lo que queda cuando i vale 1. Entonces es una ecuación, ¿sí? Tú ves, todo esto es una ecuación. Es una ecuación. Ahora, lo voy a borrar y voy a derivar con respecto a cuando i vale 2, ¿ok? Y al final me regreso a i igual a 0. Ahora, cuando i vale 2, entonces aquí es con respecto a C2. De nuevo, tengo todo esto elevado al cuadrado, entonces bajo el exponente, queda acá, por la sumatoria, entonces aquí está la sumatoria, de la base elevada al exponente menos 1, como es 2 menos 1, pues es a la 1, Pero, profe, ¿sí? perdón, espera, es que mi duda es, ¿cómo sabemos cómo va avanzando I? En la sumatoria no debería ir como I igual a 1, bueno, I igual a 0 hasta tal número, en lugar de N. Es que aquí está indicado. O sea, iba a ir variando de 0 hasta m. O si Y quieres, esta suma de tendría que todas esas poner aquí, si quieres, derivadas parciales, para ¿no? i que pertenece de 0 a 1, ¿ok? Perdón, de 0 a m. Uh-huh. Ok. No sé si esa notación te queda más claro. Pues es lo mismo. Entonces, o sea, la suma es de todas las derivadas parciales dependiendo del subíndice I. ¿Sí? Sí, a ver, Ah, ok, bueno, gracias, a ver, gracias, a ver, profe. a ver. A ver, a ver. Esta sumatoria va desde 1 hasta n, y esos son mis puntos de la muestra, ¿ok? Yo voy a tener n puntos en la muestra, ¿sí? Esos son datos que yo tengo, son valores, son números. Entonces, esta xn es un número, esta yn es un número, y así, aquí tengo este número xn elevado al cubo, y así sucesivamente, ¿sí? Elevado hasta la m, que sería, este es el grado del polinomio, ¿sí? Entonces, esa sumatoria es una suma nada más de números que se tienen que hacer, y que esos números ya sumados se tienen que dar 0. Uh-huh. Ahora, las Cs son nuestras variables, son nuestras incógnitas. Y yo tengo que minimizar toda esta función. Entonces, para minimizar, sabemos que tenemos que sacar la primera derivada. Ahora, en este caso no es una derivada de una función de una variable. Si es una función de m variables o m incógnitas. Aquí está, m más 1, incógnita.
Entonces tengo que hacerlo vía parciales. Entonces estoy derivando con respecto a cada una de ellas. Entonces tengo que derivar con respecto a C0 y luego, y eso me va a dar una ecuación. Y luego tengo que derivar con respecto a C1, y me tiene que dar otra ecuación. Y luego tengo que derivar con respecto a C2 y así sucesivamente. Y así voy a tener m más 1 ecuaciones. En lugar de plantear cada una de las ecuaciones para C0, para C1, para C2, para C3, simplemente está planteado usando el índice I. Y estoy diciendo que I tiene que variar desde 0 hasta M. ¿Ok? Si quieres ponerlo aquí con I, con I que pertenece a los enteros, ¿no? O sea, no es un índice, es un índice entero, ¿no? No sé si eso aclara hasta aquí la situación. Sí, profe, me parece que sí. Gracias. Vamos a ver más adelante. Ahorita vas a ver cómo se hace el desarrollo de esto. Todavía, aquí está planteado nada más en términos generales, ¿ok? Entonces se deriva con respecto a CI y al final la expresión general es una expresión general de la derivada, de esta derivada. Es, de nuevo, es el exponente por la sumatoria, por lo que tengo la función o el polinomio este que tengo elevado al exponente menos 1, es decir, a la 1, por cada uno de estos xn, aquí está los xn, pero están elevados a la 1, a la 2, a la 3, hasta la m. Y aquí hay un x a la 0, hay un xn a la 0. ¿Sí? Xn a la 0 es 1. Y entonces, en lugar de poner x0, x1, x2, se pone xi, donde i va a ser 0, 1, 2, 3, hasta m. Y entonces, toda la expresión, toda esta expresión que yo tengo aquí, esto, ya es esta derivada. ¿Sí? La derivada de d cuadrada con respecto a ci es esto. Y esto no es una ecuación, es un sistema de ecuaciones, porque hay m más 1 ecuaciones. Como iba a ir variando desde 0 hasta m, entonces aquí hay m más 1 ecuaciones. Hay que hacer una ecuación para i igual a 0, una ecuación para i igual a 1, una ecuación para i igual a 2, y así hasta llegar a i igual a m. Entonces yo aquí tengo m más 1 ecuaciones. ¿Sí? Todas igualadas a 0. Solo que la forma más compacta de manejarlo es dejando el índice i, pero i tiene que ir variando desde 0 hasta m. Ok, ahora, esto es un sistema de ecuaciones y ya hicimos un método usando el método numérico de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces ahora lo que yo voy a tener que hacer es plantear cómo queda el sistema de ecuaciones. Pues aquí solamente hay que hacer un poquito de álgebra. Este número 2 lo paso del otro lado. Como tengo un 0, se va. Me queda la sumatoria. El menos que tengo aquí también se va, está multiplicando todo esto, también se va al pasarlo del otro lado. ¿Sí? Y entonces me queda esta ecuación aquí. ¿Sí? Ya simplificando la expresión que teníamos arriba. ¿Sí? Simplificando esta expresión, nos queda así. Ahora, voy a separar de cada lado los términos, los que son de y y los que son de x. Entonces, tengo la sumatoria de yn y este xn a la i tiene que venir de este lado para multiplicar. Y entonces tengo la sumatoria desde n igual a 1 de yn por xn a la i. ¿Sí? Este término xni lo metí dentro del polinomio que tengo acá. Y todos los términos restantes, todos estos, los paso del otro lado de la igualdad.
Entonces, aquí estaban todos esos términos, estaban negativos, entonces pasan como positivos, aquí está, todos pasaron como positivos, y estoy metiendo el término xn a la i como producto, bueno, aquí todavía no lo meto, aquí lo tengo de este lado, ¿sí? Y más abajo, en la siguiente desarrollo, ya meto este término xn a la i, lo ingreso dentro de cada uno de los términos. Entonces tengo para C0 por xn a la i, aquí está, C0 por xn a la i, aquí queda. Y luego tengo C1 por xn a la i. Entonces me queda C1 por xn, es la misma base, xn a la i, más 1, este 1 es porque aquí hay un 1. Y luego tengo el término C2 por xn a la i, aquí está xn a la i, más, aquí tengo xn al cuadrado, entonces queda más 2. Entonces, si yo continúo el desarrollo, voy a llegar hasta cm por xn a la i más m, ¿sí? Recuerden, m es el grado del polinomio al cual yo voy a ajustar. En algún momento yo voy a decir, quiero ajustar a un polinomio de tercer grado. Entonces, m vale 3. Ahorita está en un desarrollo generalizado. Pero en algún momento m va a tener un valor. Cuando yo haga el programa o cuando yo resuelva el sistema, yo le tengo que dar un valor a m. Y luego, pues estas son constantes que no dependen de, bueno, no es que sean constantes, sino más bien no dependen de la sumatoria, del índice de la sumatoria, entonces yo las puedo sacar, las saco de la sumatoria. ¿Ok? Entonces, sacándolos de la sumatoria, al final me queda esta representación. ¿Sí? Tengo la sumatoria desde n igual a 1 hasta n, que es el total de puntos de mi muestra, del producto de la yn, ¿sí? De la y de uno de los puntos de la muestra por su xn, elevado a una potencia i. De nuevo, esa i va a ir variando de 0 hasta n, ¿sí? Entonces vas a tener una ecuación para i igual a 0. Entonces vas a tener la sumatoria de n igual a 1 de yn, y como es xn a la 0, entonces es por 1. Entonces nomás te queda la sumatoria de esto, cuando i valga 0. Cuando i valga 1 va a ser yn por la xn, ¿sí? Del mismo punto. Vamos a ver. Si yo graficara mis puntos, voy a poner 3 puntos aquí. ¿Ok? Entonces aquí vamos a pensar que este es mi este es un x0 y esta es la y0. O sea, este es el punto x0, y0. Primer punto de mi muestra. O mejor, como este va variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces este es el punto x1, y1 de la muestra, del experimento, de lo que ya he hecho. Y este es el punto x2, y2. Y este es el punto x3, y3. Significa que en mi muestra yo tengo 3 puntos. Y entonces yo voy a hacer la sumatoria, aquí dice la sumatoria, desde 1 hasta n. Entonces yo, para la primera ecuación, aquí, para la primera ecuación, yo tendría que hacer la suma de y1 más y2 más y3. ¿Sí? Todo eso sería esta expresión cuando i es igual a 0. Y esa es una ecuación. Luego, cuando i vale 1. Cuando i es igual a 1. Cuando i es igual a 1, entonces, ¿qué me va a quedar? Va a ser la sumatoria de y1 por x1 más y1 por y2 por x2 más y3 por x3.
¿sí? Esto de aquí, cuando i valga 1, esa es otra ecuación, es la siguiente ecuación, vas a tener este desarrollo para la sumatoria. Y luego, cuando i valga 2, cuando i valga 2 es la siguiente ecuación, vas a tener y1 por x1 al cuadrado más y2 por x2 al cuadrado más y3 por x3 al cuadrado. Y así hasta llegar al grado m que yo defina. Yo quiero ajustar a un polinomio de quinto grado, entonces m vale 5. Y voy a tener, si es de grado 5, voy a tener 6 ecuaciones. Y yo las tengo que plantear variando i desde 0 hasta 5. No sé si quedó más claro qué es lo que representa el término i. La i va a indicar cada valor de i representa una ecuación. Bueno. Entonces, aquí está el desarrollo, ¿sí? Ahora sí, esa i aquí está desarrollada, ¿sí? Yo voy a tener, todo esto representa m más 1 ecuaciones. Entonces, ¿por qué iba variando desde 0 hasta m? Y entonces aquí tengo planteadas esas m más 1 ecuaciones. Aquí está con i igual a 0. Y es, en todo donde tengo i, yo tengo sustituir el valor de 0. Entonces, x a la 0, x a la 1, x a la 2, hasta x a la m. Y este es un sistema representado como un sistema matricial, ¿sí? Entonces, es este renglón por esta columna, ¿sí? Ese es el producto de estas dos matrices, ¿sí? Es este término multiplicado por este. Y este término más este término multiplicado por este, más este término multiplicado por este, más, etcétera, hasta el último término multiplicado por este, ¿sí? Es renglón por columna. Y si yo hago este renglón por columna, obtengo esta representación de acá arriba, ¿sí? La sumatoria de xn a la 0 es esto, multiplicado por C0, porque aquí está el C0. Ok, entonces eso me da cuando i vale 0. Luego, cuando i vale 1, entonces tengo xn a la 1, o a la primera potencia. Entonces, donde tenga yo i, tengo que sustituir ahora el número 1. Entonces, me queda aquí x a la 1, x a la 2, x a la 3, etcétera, hasta x a la m más 1. Y de nuevo, pues es este renglón multiplicado por esto. Y al hacer este renglón multiplicado por esto, vuelvo a obtener esta expresión de acá, nada más que cuando i vale 1. Y así me sigo con todos los valores de i hasta llegar al último término, que es i igual a m, ¿sí? Porque va desde 0 hasta m. Entonces, aquí ya se ve que esta expresión de acá lo que representa es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones de m por m. Aquí está. Entonces, aquí yo tengo que esta es la matriz A multiplicada por las X, las incógnitas, vean, estas son las incógnitas, son los parámetros que yo tengo que determinar, igual al término independiente, aquí está el término independiente. Estas X y Y no son variables, son los puntos de la muestra, ¿sí? Esos que yo les puse acá, ¿sí? Que eran las X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, son los puntos de mi muestra. Entonces, esto de aquí, todos estos son números en realidad. Y estos que tengo aquí también son números, aunque tengan ahí
la letra X no son variables, son números de la muestra, son los datos de mi experimento. Son los datos a los cuales yo voy a tratar de ajustar mi polinomio. Y las que en realidad son variables o incógnitas son las Cs, los coeficientes de ese polinomio que yo voy a tratar de ajustar. Entonces, ese es mi vector de términos de incógnitas. Entonces, esta es la representación del ajuste de un polinomio o el ajuste lineal de un polinomio, ¿sí? Entonces, ahora lo que hay que hacer es resolver este sistema de ecuaciones, esto de aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer para resolver el sistema de ecuaciones? Bueno, primero tengo que definir hasta qué grado quiero yo ajustar, a qué polinomio quiero ajustar, un polinomio de segundo grado, de tercero, de quinto grado, ¿sí? Yo tengo que definir hasta qué grado de polinomio quiero ajustar. Eso me va a definir de qué tamaño queda la matriz, ¿sí? Si queda de 3×3, de 4×4, etcétera. Estos, como les digo, son datos, estos son números, ¿sí? Así como generamos los puntos para la recta, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos un programita que yo le daba una recta y me daba unos puntos alrededor de esa recta, de manera que yo usaba esos puntos para hacer mi prueba de regresión lineal y ajustaba yo a una recta donde se resolvió un sistema de ecuaciones, ¿sí? Resolvió un sistema de ecuaciones y calculamos los parámetros m y b de la ecuación de la recta. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Voy a dar un conjunto de puntos, ¿sí? Solamente que no va a estar a lo largo de una recta. Tienen que estar a lo largo de un polinomio. Y yo voy a tratar de ajustar a un polinomio que esté de cierto grado, que se ajuste o minimice esas distancias a cada uno de esos puntos. Pero de todas maneras yo le voy a tener que dar estos puntos sobre los cuales tiene que tratar de hacer la minimización. Entonces, todos estos son esos puntos. Solo tiene que hacer sumas, vean, son sumas. Sumas de los números de las xn, por ejemplo, elevadas a la primera potencia, a la segunda, hasta la m, ¿no? Todo esto son números, todos son números. Y simplemente hay que calcular esos números con los parámetros o con los puntos de mi muestreo y meter este sistema de ecuaciones al método de Gauss, porque el método de Gauss que hicimos en la clase pasada precisamente resolvía esto. Tal vez se vea un poco complicado porque se ven aquí xn's a la primera, a la segunda potencia, etcétera, a la m, pero en realidad todo esto son números, no son más que números. Números, de nuevo, que representan a cada uno de mis puntos muestrales de mi muestra, ¿sí? De mis datos que yo generé o que obtuve de algún experimento y sobre los cuales yo quiero ajustar el polinomio. Y las incógnitas son estas, que me van a definir los coeficientes de ese polinomio, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se hace. No sé si hay algún comentario más, alguna duda, o si no, ahorita a ver si con el programa se resuelven esas dudas. Yo no tengo ninguna duda. Ok. Bueno, vamos a ver si si ahorita con el programa queda claro, ¿ok? Entonces aquí nada más dice, lo que obtienes es un sistema de ecuaciones lineales de orden m+1, ¿sí? Donde tienes la matriz A de coeficientes, el vector de incógnitas y el término independiente. Aquí está cómo debe ser calculada la matriz, ¿sí? Aquí dice cada uno de estos términos, cada uno de estos, es el elemento A y J, ¿sí? Es la sumatoria desde 1 hasta n de xn a la i más j, ¿sí? Entonces, aquí ya está simplemente este m+2, por ejemplo, es este i más j, ¿sí? Recuerden, i es con respecto al renglón y j es con respecto a la columna. Aquí es la columna 0, la 1, la 2, y este es el renglón.
De aquí estaba el renglón 0, 1, 2, hasta el renglón M. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí xn, aquí está xn, a la i, pero en este caso i es el renglón M, entonces aquí es a la M, más la columna, esta es la columna 0, la 1, la 2, entonces es más 2, ¿sí? Entonces, este sería el término M2, ¿sí? Entonces, esta expresión de aquí, esto que yo tengo aquí, me representa cada uno de esos términos de la matriz. Cada uno de los elementos de la matriz aquí está planteado, ¿sí? Entonces, esta expresión mapea a cada uno de estos. Entonces, lo único que tengo que hacer es un programa que me llene una matriz usando esta expresión. Y estos xn son las x de mi muestra. Luego, tengo para el término independiente, ¿sí? Este de acá, yo tengo que la expresión genérica del término para el renglón que va a ir desde 0 hasta el renglón i igual a m, ¿sí? Va a ser la yn por xn a la i. De nuevo, yn es la y de uno de mis puntos de mi muestra y xn es para ese punto la x y va a estar elevado a la posición del vector en el que esté o del renglón en el que esté. Va a estar elevado a la 0, a la 1, a la 2, a la 3. Entonces solo tengo que hacer que con los datos que me proporcionen, hacer este producto y hacer la sumatoria. Y con eso voy a llenar el vector B. Y si se acuerdan un poco de la clase pasada que hicimos el programa de solución de sistema de ecuaciones, lo que habíamos hecho era, habíamos planteado, por ejemplo, A11, A12, A13, o más bien, dejen ver cómo estaba. Por ejemplo, bueno, X1, X2, X3, y luego aquí estaba el término independiente, ¿no? El término independiente, ¿no? El B1, luego aquí está el B2, y luego aquí está el B3. ¿Sí? Entonces, esto es lo que habíamos resuelto y habíamos diagonalizado esta matriz. Y con eso habíamos resuelto el sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Llenar la matriz con esta expresión para el término ampliado, ese que venía de este lado, este de aquí, y meter estos datos a la función de Gauss que hicimos en la clase pasada, y con eso, al resolver ese sistema de ecuaciones, vamos a tener cuánto valen los coeficientes del polinomio que se ajustan a ese grado m que yo le haya dado. Pues vamos a ver si queda claro ahorita gráficamente lo que está pasando, ¿ok? Voy a graficar los puntos y vamos a ir viendo qué estamos haciendo. Vamos a ver. Entonces, lo primero que necesitamos es generar los puntos, ¿sí? Para que podamos trabajar. No voy a invertir tiempo ya en explicar ese programa. Si se acuerdan, habíamos hecho este programa que lo que hacía era generarnos puntos alrededor de una recta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es generar puntos alrededor de un polinomio. Entonces, ya tengo aquí un programa que hace eso. Aquí está, polidata. ¿Sí? Es exactamente el programa de generación lineal, solamente que en lugar de evaluar los puntos aleatorios que yo genere, en lugar de evaluarlos dentro de la ecuación de una recta, lo que hago es evaluarlos dentro de la ecuación de un polinomio. ¿Sí?
de un polinomio de grado m, porque yo tengo que decir de qué grado es el polinomio. Entonces, me pide el grado del polinomio y entonces me va a decir cuánto valen los coeficientes de ese polinomio, ¿sí? Porque yo lo voy a definir. Entonces yo le doy los coeficientes de cada uno de esas, x a la 0, x a la 1, x a la 2, hasta x al grado que yo haya definido, ¿sí? Entonces yo le voy a dar los coeficientes de mi polinomio. Le doy los grados del coeficiente del polinomio y me pido de nuevo la cota inferior y superior, es decir, la x más chica y la x más grande. Y luego, ¿de qué tamaño es la desviación? ¿Sí? Sobre ese polinomio, evaluado en ese punto x que yo generé dentro de un rango, ¿qué tanto arriba o qué tanto abajo quiero que esté el punto? Entonces, aquí de nuevo yo le doy esa desviación. Y habíamos dicho que había que inicializar el generador de números aleatorios para que no siempre me diera los mismos valores, ¿sí? Entonces, la manera de generar siempre valores diferentes era usando la función time, porque cada vez que yo lo ejecute, pues va a tener una hora distinta, ¿sí? Recuerden, me da la hora en segundos a partir de una fecha inicial. Entonces, aquí está lo que ya habíamos hecho, ¿sí? Que era generar una X aleatoria dentro del rango. Aquí se genera esa X aleatoria dentro del rango, eso ya lo habíamos revisado. Y va a calcular el valor de Y. En el programa anterior de generación de datos lineales, lo que hacíamos era generar, evaluar con respecto a la ecuación de la recta. Sí, yo le daba la pendiente y le daba la ordenada al origen. Aquí, en lugar de evaluar con respecto a la recta, lo que voy a hacer es evaluar con respecto a cada uno de los coeficientes que yo haya proporcionado. Entonces, vean, dices, desde j igual a 0 hasta j menor que igual que m. M es el grado del polinomio. Si yo le doy un polinomio de grado 2, por ejemplo, estamos hablando de una parábola, ¿sí? Entonces, pensemos en una parábola. Entonces, yo antes solicité los coeficientes de ese polinomio. Entonces, como es una parábola, yo tengo un coeficiente c multiplicado por x a la 0, o sea que no depende de x, más un coeficiente c1 por x a la 1 más un coeficiente c2 por x al cuadrado, ¿sí? Es una ecuación general para una parábola. Puede tener inclinación. Me imagino que llevan geometría analítica, ¿no? Sí. Ok, entonces ya vieron la ecuación general de las cónicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí se va a evaluar ese polinomio. Ahora, tengo que elevar x a la potencia, a x a la 0, x a la 1, x a la 2, por cada uno de los coeficientes. Para elevar a una potencia, está la función POW. POW me va a elevar el primer argumento, que en este caso es lo que valga x, al exponente, en este caso j. Entonces me va a elevar x a la j, ¿sí? Entonces la x es la que yo generé de manera aleatoria. Entonces va a elevar ese término x a la 0, a la 1, a la 2 y hasta la m, dependiendo del grado, y va a multiplicar por cada uno de los coeficientes que yo ya he proporcionado. Va a hacer el cálculo del signo y luego le va a hacer un desplazamiento arriba-abajo. Lo mismo que hicimos con el caso de la recta, ¿sí? Entonces, ya no entro más detalle porque ya habíamos hecho algo muy parecido. Lo único que se cambió es que en lugar de evaluar con respecto a una recta, voy a evaluar con respecto a un polinomio. Voy a correr el programa y voy a graficar los puntos porque seguramente al ver los puntos va a quedar claro qué es lo que está haciendo el programa. Polydata. Ahora, estoy usando una función que se llama POW, que es una función de la biblioteca matemática. Para poder usar esas funciones, yo le tengo que agregar algo más
al proceso de compilado. Yo le tengo que decir que enlace con respecto a una biblioteca de matemáticas. Entonces, menos L le estoy diciendo que enlace o que agregue el código de una biblioteca. La biblioteca se llama M, que es la de las funciones matemáticas. Entonces hay que compilarlo así. Bueno, aquí faltó agregarle eso del entero al main, ¿sí? Recuerden que la función main regresa a un entero. Ahí está. Ahora, lo voy a ejecutar ahorita, así nada más, sin guardar los datos. Entonces me dice el grado del polinomio, vamos a pensar en una parábola. Me dice coeficiente de x a la 0. Vamos a pensar en una parábola con centro en el origen, con su vértice en el origen, perdón, con su vértice en el origen. Entonces aquí, para x a la 0 vale 0. Para x a la 1 no va a tener inclinación la parábola, entonces también 0. Y para x al cuadrado le voy a poner, no sé, 3. Cota inferior del rango, pues que sea de menos 3 a 3. ¿Cuántos datos a generar? Pues le voy a decir que me genere 10 datos. ¿De cuánto es la desviación? Vamos a decirle que sea de 0.2. Y ahí están estos puntos. Si yo grafico estos puntos, deben parecerse a una parábola. Vamos a hacerlo, ¿ok? Voy a volver a ejecutar les voy a copiar el programa para que lo tengan. Home, semestre, aquí. Ahí está. Y vamos a ver los permisos para que no nos pase lo de la vez pasada. Home. Ok, sí lo pueden leer. Ok, lo pueden copiar de ahí. Entonces lo voy a volver a ejecutar y voy a guardar los valores. Aquí. Vamos a ponerle parábola. Okay. Grado del polinomio, 2. Coeficiente de x0, 0, de x1, 0, de x al cuadrado, habíamos puesto 3, creo. Rango de menos 3 a 3. Datos a generar, voy a ponerle 10, o no vamos a ponerle más, ahora vamos a poner unos 20 puntos. Desviación 0.2 y ya. Entonces aquí tengo parábola, parábola.da. Ahí está. Aquí tengo los puntos. Ahora los voy a graficar. Entonces me voy a copiar ese archivo aquí a mi máquina. Entonces uso SCP. Para copiarlos a mi máquina aquí local, SCP de polinomio.dat. Aquí. Parábola. Ok, pues ya lo tengo aquí. Lo voy a graficar para que lo podamos ver. Vamos a cambiarle el nombre. No, porque no me deja.
Ok, ahora tengo que quitarle aquí la línea. Bien, entonces vean, aquí está los datos que generó o los puntos que generó el programa. Si ven, se nota aquí que tiene esa figura de una parábola con vértice en el origen, ¿sí? Es la parábola de y igual a x al cuadrado, de 3x al cuadrado. ¿Sí se entiende lo que hizo el programa? Sí, profe. Bien, voy a hacer otra gráfica, ¿de acuerdo? Voy a hacer otra gráfica, ahora voy a hacer de un polinomio de tercer grado. Vuelvo a hacer lo mismo, aquí le voy a poner que se llame, ya vimos que no funciona, vamos a ponerle grado del polinomio 3, coeficiente de x0, ahora sí le voy a dar coeficientes diferentes, voy a darle 1, aquí le voy a poner menos 2, aquí le voy a poner igual 1, y aquí le voy a poner 2. Cota inferior, igual vamos a ponerle de menos 5 a 5. Total de puntos a generar, aquí le vamos a ponerle unos 30 puntos. Desviación vamos a dejar igual, 0.3, vamos a ponerle, y ya. Me copio ese archivo, polinomio tercer grado, txt aquí, y vamos a verlo cómo luce. Entonces vean, aquí está la forma del polinomio de tercer grado, ¿sí? Viene aquí de abajo, sube, vuelve a bajar y sube, ¿sí? Pues esa es la gráfica de un polinomio de tercer grado. Entonces ahora tenemos que encontrar esos coeficientes que ajustan a esos puntos. Y para eso vamos a usar el programa de regresión lineal, pero ahora para un sistema de ecuaciones. Entonces, estos datos serían lo que ustedes obtendrían de un experimento. Y ustedes tienen su experimento, por ejemplo, tiro parabólico, calcularon o tomaron los valores de X y Y con respecto al vuelo que tenía a partir de una fotografía, obtienen esos valores y luego tienen que ajustar esos valores a un polinomio sobre esos puntos. Y entonces, esta técnica es la que se usa para hacer eso. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el programa del ajuste polinomial. Entonces, lo voy a copiar todo y les voy a ir explicando. Entonces, vean. Primero, como siempre, nuestras bibliotecas estándar. Aquí hay una nueva, que es mat. Mat la necesitamos incluir porque la función POW, que es la que nos va a elevar a una potencia, no está dentro de las otras dos. Vamos a poner aquí el programa, bueno, en la descripción de cómo es el desarrollo. Luego viene la función printmat. Si se acuerdan, esta era la que usábamos para que nos imprimiera en la clase pasada, que nos imprimiera cómo quedaba la matriz, ¿sí? La matriz ampliada de los coeficientes de
del sistema de ecuaciones y el vector de términos independientes, ¿sí? Entonces, esta función la vimos en la clase pasada y lo que hace es imprimir la matriz que yo le pase, la matriz ampliada que yo le pase, le tengo que decir el rango y un mensaje para que me diga qué es lo que está mostrándome, ¿sí? Entonces, esta ya la hicimos, ya no la vamos a revisar, ya la vimos. Luego está la técnica de eliminación gaussiana, que era para resolver el sistema de ecuaciones. Es exactamente la misma que resolvimos en la clase pasada. Es la misma función. Yo le paso la matriz ampliada que quiero que diagonalice, le paso el rango de la matriz y aquí está la técnica de eliminación gaussiana, ¿sí? Que consistía en hacer 1 la diagonal y hacer ceros los elementos que están arriba y abajo de la diagonal mediante transformaciones elementales, que era multiplicar por un número un renglón y sumar entre renglones, ¿sí? Igual, eso de nuevo lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, me voy a saltar esto, porque eso ya se explicó en esa clase, ¿ok? Entonces, esto es lo que imprimí, la implementación de la técnica de eliminación gaussiana. Entonces, aquí no hay nada nuevo. En esas dos no existe nada nuevo. Ahora viene ya la función main, que es la función principal. Cuando yo quiero analizar un programa, siempre me voy a la función main. Y ahora sí, vamos a ver. Entonces, lo primero, pues me define aquí unas variables. Entiendo, aquí está la matriz AB, la matriz ampliada. Puede almacenar hasta 100 ecuaciones, es decir, que yo podría procesar hasta un polinomio de grado 99, que es demasiado. Me pide cuál es el orden del polinomio, ¿sí? ¿A qué orden de polinomio quiero yo ajustar mis puntos? Y entonces, yo le doy el orden del polinomio y lo voy a guardar, vean. Como voy a guardar en una variable, tengo que usar el ampersand para decirle que quiero que lo guarde en la dirección de la variable m. Y el grado del polinomio, pues, es un entero. Entonces, uso scanf para leer esa variable y guardarlo en la dirección de la variable m. Entonces, aquí está ya. Aquí tengo el grado del polinomio. Aquí me lo pongo. Y luego usa scanf, que ya sabemos que es para leer, y va a leer pares de números. Aquí está, va a leer pares de números. ¿Qué números va a leer? X, Y, ¿sí? Los puntos de mi muestra, esos que me generó el otro programa y los que ustedes tendrían si hicieran el muestreo de algún experimento que fuera de coordenadas X, Y. Entonces aquí va a leer esos puntos y empieza con I igual a 0. Entonces primero va a leer para X0 y Y0. Y va a leer esos dos números de punto flotante. Aquí están 2 números de punto flotante separados por un espacio. Entonces los lee. Ahora, puede ser que no los haya podido leer porque ya se le acabó el archivo, ya no hay más datos. Entonces, mientras, aquí dice, bueno, se está dentro de un while, es decir, va a estar repitiendo este proceso. Mientras que cuando trate de leer, no haya llegado al final del archivo, porque recuerden, esto me regresa cuántos datos pudo leer. Entonces pudo leer, si lo leyó, pudo leer 2 datos, X y Y. Pero si no pudo leer ninguno, probablemente llegó al final del archivo y entonces esto me va a regresar, si es que llegó al final, me va a regresar end of file, ¿sí? EOF. Entonces checa mientras esto sea diferente del final del archivo. Entonces va a estar leyendo. Mientras sea diferente del final del archivo y sea menor que 100, porque el límite que tiene mi arreglo aquí es de 100. Entonces mientras sea menor que 100, está dando vueltas, leyendo datos de la entrada estándar. Y en cada iteración va a ir incrementando el valor de I. Recuerden, esto incrementa I en una unidad. Primero vale 1, luego vale 2, etcétera, ¿no? Empieza por 0, luego 1, 2, 3 y así sucesivamente. De manera que al final
cuando esto ya sea que haya llegado al final del archivo o que haya leído hasta 100 puntos, y va a tener cuántas líneas o cuántos datos hay aquí. ¿Sí? Esto es un arreglo, vean, esta es la notación de un arreglo. Acá están definidos los arreglos. Los arreglos o vectores, si lo quieren ver de esa manera, son vectores. Entonces, n es el total de puntos que tiene la muestra, ¿sí? Entonces yo voy a tener n puntos. Entonces al final, i tiene cuántos puntos leí. Entonces n es igual a i, ¿sí? Entonces n es la total de puntos que hay en la muestra. Recuerden que había la sumatoria, acá está la sumatoria, desde n igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces aquí está. Necesito esa n para saber cuántos puntos hay. Luego dice, genera la matriz de coeficientes. Ah, ok, entonces me voy acá abajo de mi desarrollo. Voy a generar la matriz de coeficientes, esta matriz de aquí. ¿Cómo genero cada uno de los términos de la matriz, el elemento IJ? Recuerden, este es el renglón columna. Entonces, I va desde 0 hasta M más 1. Perdón, desde 0 hasta M. Entonces aquí está desde 0 hasta M. ¿Sí? Aquí está. Desde 0 hasta M. Desde 0 hasta M. Entonces, I va desde 0 hasta M. Incrementando de 1 a 1. Entonces, son los renglones de esta matriz. Y luego las columnas. También dice, va desde 0 hasta M. Desde 0 hasta M. Desde 0 hasta M. Ok. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ya, entonces estos dos ciclos for es para barrer todos los elementos de la matriz e ir calculando el elemento IJ. Bien, ¿qué tiene que hacer? Pues hay una sumatoria, dice, haz la suma desde n igual a 1 hasta n, es decir, de todos los puntos de mi muestra. Entonces, una sumatoria se hace con un for, ya lo habíamos visto. Aquí está el for de la sumatoria. Desde n igual a 0 hasta n, bueno, como aquí como en los arreglos donde están guardados los puntos, los índices empiezan desde 0, yo tengo que modificar un poco esta sumatoria para que n empiece en 0 y termine en n menos 1. Entonces empieza en 0 y termina en n menos 1. Poniendo que sea n menor que n mayúscula, que es el total de puntos, pues ya estoy haciéndolo hasta n menos 1. Entonces, ir incrementando n de 1 en 1, ¿sí? Entonces, este for de aquí es esta sumatoria. Y luego dice, haz la suma, o la sumatoria, sí, aquí está, el acumulado de la suma. Empiezo con el acumulado igual a 0 y voy sumando. Este más igual significa lo que valga sum va a ser lo que valga sum más lo que tengas acá. De nuevo, sum es igual a sum más esto. Entonces, sum va acumulando en cada iteración el valor de esto que yo tengo aquí. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Dice la potencia de xn, n recuerden es el índice de la sumatoria, de xn elevado a la i más j. Y aquí está la sumatoria de la xn elevado a la i más j. ¿Sí? La sumatoria de la xn elevado a la i más j. De nuevo, vean, estos son números, son nuestras xn que generamos del experimento o que generamos con nuestro generador de datos que hicimos ahorita. Entonces, todos estos son números y está llenando la matriz con números obtenidos a partir de nuestra muestra. Y al final, ya que hizo toda la sumatoria, pues simplemente asigna a la matriz A en el elemento o en el término IJ, aquí está la matriz A en el término IJ, es igual a lo que valga la suma. ¿Se entiende lo que pasó hasta aquí?
Sí, profe. Bueno. Ok. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con B. Entonces, de nuevo, vean. Con B. Tengo la sumatoria, dice, cada elemento del vector B, aquí solamente depende del renglón, que va a ir desde 0 hasta M. Cada elemento es la sumatoria de la Y por XN a la Y. Entonces yo aquí tengo, para cada elemento del vector de términos independientes que va desde 0 hasta M, ¿sí? Esta I va desde 0, aquí está, desde 0 hasta M. Pues I va desde 0 hasta M, aquí está. Inicializo la sumatoria en 0 y luego hago la sumatoria. La sumatoria de nuevo se hace con este for, ¿sí? Que es esta sumatoria de aquí, cambiando los índices porque deben empezar desde 0, porque son arreglos en C, desde 0 hasta n-1, aquí está, desde 0 hasta n-1, incrementando de 1 en 1. Y a la sumatoria, que es un acumulador, va a ir acumulando la suma de la expresión que yo tengo acá. ¿Qué expresión tengo aquí? Pues es esta, es la yn, ¿sí? Aquí está la yn, por xn a la i, por xn a la i, ¿sí? yn y xn son nuestros puntos de la muestra, ¿sí? O sea, son números. Y simplemente se están elevando a lo que valga el renglón. Si está en el renglón 0, pues se eleva a la 0. Si está en el renglón 1, se eleva a la 1 y así sucesivamente. Y una vez que hace toda la sumatoria, asigna al elemento BI el valor de la sumatoria. Solamente que en nuestra técnica de solución del sistema de ecuaciones usábamos esta idea de la matriz ampliada, ¿sí? Donde la matriz A, al ladito le pegábamos el vector de términos independientes, es decir, este vector. Y ese vector estaba un elemento adelante del grado de la matriz, ¿sí? O del sistema de ecuaciones. Entonces, por eso está en la columna, esta es la columna M más 1, renglón I, columna M más 1, ¿sí? Entonces, esta forma de indicar los índices aquí hace referencia a la posición del vector B. Y ahí estoy guardando lo que valga la suma. Y luego, ya que tengo mi sistema de ecuaciones planteado, lo que tengo que hacer ahora es resolverlo. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Pues uso mi técnica de eliminación gaussiana, lo que hicimos en la clase pasada, que resolvía el sistema de ecuaciones diagonalizando la matriz. Entonces, eso lo hicimos en la clase pasada. Entonces, simplemente le digo que el rango de la matriz que tiene que resolver es de grado, era el grado del polinomio al que estoy ajustando, era de grado m más 1. ¿Sí? Porque ese era el total de ecuaciones que yo tengo aquí. Aquí está x a la m, vean, esta es la última posición, x a la m, pero empiezo desde 0. Entonces el rango es m más 1. Entonces, pongo el mensaje o muestro cómo queda la matriz inicial del sistema de ecuaciones y luego lo paso por el método de eliminación gaussiana y muestro el resultado, cómo queda al final. ¿Sí? Al final, en la posición del vector B, en esta posición de la matriz, van a estar los valores de los coeficientes. Esos coeficientes, estos C de acá, C0, C1, C2, hasta Cm, esos coeficientes que hacen que el polinomio se ajuste a los puntos que yo le di. El compañero que tenía duda con respecto a lo que representaba la I o cómo se usaba la I, ¿sí? Esta I es para llenar todos estos renglones del sistema de ecuaciones, ¿sí? Simplemente la representación de todo este desarrollo de ecuaciones. Y todos estos términos no son más que números obtenidos o generados como potencias de X a partir de los datos de mi muestra o de mis puntos a los cuales quiero ajustar. Bueno, vamos a probarlo, ¿ok? Vamos a ver
que efectivamente nos dé lo que nosotros esperamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo el de la parábola, los datos de la parábola. Y tengo los datos del polinomio. Entonces, veamos. Lo compilo. Este era el ajuste polinomial. Menos O, ajuste polinomial. Y lo tengo que enlazar con la biblioteca matemática. Entonces le tengo que poner menos el M, porque vean, si no le pongo, me dice que no sabe qué es POU. Entonces yo lo tengo que enlazar con la biblioteca de matemáticas. Ya. Todo bien. Ahora lo vamos a probar. Entonces vamos a ir a ajuste polinomial, punto diagonal, ajuste polinomial, y le tengo que pasar los datos. ¿Sí? Me va a pedir, de nuevo, me regreso acá, me va a pedir que le ponga el orden del polinomio primero y luego va a leer los datos. Si lo pongo así, si lo ejecuto así, yo tendría que ponerle aquí polinomio orden, polinomio 2 y luego voy a tener que darle los puntos. ¿Sí? Entonces, como no lo voy a hacer de esa manera, dentro del archivo de datos, aquí, parábola. Aquí, dentro del archivo de datos, en la primera línea, yo le voy a dar el grado del polinomio o el orden del polinomio. ¿Sí? Pues, 2. Esta es la de la parábola, entonces el polinomio era de grado 2. Entonces lo ejecuto, punto diagonal, ajuste polinomial, y como entrada, recuerden, redireccionamiento de la entrada estándar para no pasarlo a través del teclado, va a ser nuestro archivo de datos, ese que generamos con el de generador de puntos en un polinomio. Le doy Enter y me dice, ¿cómo queda la matriz original? ¿Sí? Aquí está. Esta es esto que tengo, los primeros 3 y 3 hacia abajo corresponden a la matriz A, ¿sí? De coeficientes. Y estos últimos 3 elementos corresponden al vector B. Estos valores se generaron a través de estas expresiones de las sumatorias y se tomaron a partir de los datos de mi polinomio. Y después resuelve el sistema de ecuaciones. Resuelve el sistema de ecuaciones y lo que me dice es que el polinomio que se ajusta a esos puntos que yo le di es un polinomio que tendría la siguiente forma. Y igual a 0.019 menos, sería por x a la 0, pero x a la 0 es 1, menos 0.004 por x más 3.001 por x al cuadrado. ¿Sí? Aquí están los coeficientes para C0, para C1, para C2. Para C0, para C1, para C2. ¿Sí? Vamos a verlo. Vamos a ver cómo luce. Voy a poner de nuevo el graficador. Y vamos a ver si es cierto. Pues primero, aquí voy a poner esta ecuación, ¿sí? Esta ya es la ecuación que representaría esa parábola que se obtuvo o que se ajustó a través de los datos del archivo de datos. Entonces me dice que es 0.019 menos x por x por 919 por, a ver, 0.004 por x, y luego es más
3.001 por x al cuadrado. X al cuadrado. Ahí está. ¿Ven? Dice, esa es la ecuación que se ajusta mejor a esos puntos. Ahora, vamos a ver los puntos. Nuevo conjunto de puntos. Editar puntos. No quiero estos. Importar. Sobre la parábola. Ok. Y sin la línea. Vean. Los puntos negros son los puntos que generamos con el generador de la parábola o generador de datos sobre un polinomio. Y el sistema, a partir de esos puntos y la técnica que vimos de regresión lineal sobre un polinomio, ajustó esta parábola que está aquí a partir de esos puntos. Y si ven, pues quedó bastante justa a los puntos de la muestra. Ahora vamos a hacer lo mismo con el polinomio que vimos que era de tercer grado. Terminó esto. Y vamos a hacer lo mismo con el otro polinomio. Ese era de por tercer grado. Aquí está. Como es de tercer grado, entonces le tengo que poner aquí que el grado es 3, ¿sí? A mi archivo de datos. Entonces le paso al sistema, le paso este sistema, no era Paul, de tercer grado. Ahí está, me dice, esta es la matriz y esta es la solución. Estos son los coeficientes que ajustan al polinomio que yo le di. Vamos a ver. Entonces, de nuevo, planteo el polinomio. Aquí están los coeficientes. Es 1.135 menos 1.979 por x más 0.994 por x al cuadrado más 1.998 por x al cubo. Ahí está. Ese es el polinomio que se ajusta de acuerdo a esta técnica o de acuerdo a nuestro programa a los puntos que yo le di. Vamos a ver los puntos. Ahí está. Esos son los puntos y ese es el polinomio que de acuerdo a esta técnica minimiza la distancia a todos los puntos. Es el polinomio que mejor se ajusta a ese conjunto de puntos que le dimos. Ahora, lo que yo quiero que vean, o lo que me interesa que entiendan, es que puede lucir, esto es pura matemática, pura álgebra y cálculo, ¿no? Cálculo básico, ¿no? Realmente no es más que están derivando con respecto a un polinomio, están derivando un polinomio, o sea, eso es lo más sencillo que hay, ¿no? Y aunque podría lucir un poco abstracto el planteamiento de toda la solución, ¿sí? Que si lo ven como un poco más de práctica con álgebra lineal y demás, pues esto es realmente súper sencillo. Pero al punto aquí, o a lo que se refiere nuestra clase es, ¿cómo paso esto a un programa? Porque eso es lo que se les complica a veces, ¿sí? Conocen la matemática, conocen las técnicas y todo, pero lo que no saben es
cómo convierto esta ecuación, esta que está acá arriba, que es lo que obtendrían en una ecuación, en una clase de matemáticas, cómo convierto esta ecuación en un programa. Y si se dan cuenta, el programa realmente es súper sencillo. No tiene mayor complejidad. Mucha de la física computacional se basa en resolver sistemas de ecuaciones lineales. Porque a fin de cuentas casi todo se linealiza. ¿Sí? O alguna técnica numérica para resolver alguna función trascendente. ¿Sí? Entonces, aunque la matemática pueda lucir abstracta y difícil de plantear en un programa, en realidad cuando yo lo paso ya, si yo comprendo qué es lo que representa cada una de estas cosas, les dije, todos estos no son más que números, porque las XNs son números de nuestra muestra, son estos puntitos de acá, son las X de cada uno de estos puntitos. Y las YNs son las Y de cada uno de estos puntitos. Entonces no estoy haciendo más que la suma de la Y por la X, por su X, en este caso, y elevada acá a la 0, a la 1, a la 2, dependiendo del renglón en el que estoy. Y es lo mismo para los términos de la matriz de coeficientes A. Son las X de cada uno de estos puntos elevado a la posición en el renglón y la columna. ¿Sí? Renglón, columna, que está. M, I más J o I más J. Y estos C ceros, que son los coeficientes que definen mi polinomio. Y esto es lo que yo tengo que resolver. Pero este planteamiento de AX igual a B, que es un sistema de ecuaciones lineales, se resuelve súper fácil con la técnica de Gauss. Existen métodos mejores, ¿sí? No crean que ese es el ideal. Existen técnicas mejores cuando tengo matrices que son matrices en banda, que son matrices triangulares, etcétera. Cuando yo tengo matrices con ciertas propiedades que ya se dan mucho en la física, en los métodos numéricos, entonces ya hay técnicas mejor, con una complejidad menor, ¿sí? Es decir, que tardan menos en resolver el problema, que son más eficientes, ¿no? Entonces se ocupan esos otros métodos. Pero para nuestro caso aquí, en una introducción a lo que es pasar un problema de matemáticas a un programa, la solución vía Gauss resulta bastante sencilla y como ven podemos hacer ya cosas interesantes simplemente con esta técnica. Y lo único que yo necesito saber hacer para convertir un problema matemático o físico, que a fin de cuentas es una ecuación matemática, a una solución en un programa es conocer la técnica numérica que resuelve, en este caso, un sistema de ecuaciones, y entender qué representan realmente todos estos términos, ¿sí? Si yo no entiendo que estas X que están acá no son variables, ¿sí? Sino que son realmente los puntos, la ordenada y la abscisa y la ordenada, de los puntos de mi muestra. Si yo entiendo que todos estos no son más que números y son sumas, pues entonces no debería haber problema a la hora de que yo quiera hacer un programa que resuelva este problema. Esta misma técnica, así como está, les digo, se puede ocupar para resolver cosas todavía más interesantes, como por ejemplo, resolver la ecuación de calor, un campo magnético, donde las soluciones son soluciones a sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces son sistemas de ecuaciones, son sistemas de ecuaciones, estoy hablando de algo así. Y son diferenciales, pues aquí también tenía un sistema de ecuaciones diferenciales, aquí está el sistema de ecuaciones diferenciales. Y entonces, en ese caso, para ese tipo de modelos, lo que se hace es resolver, aquí estoy resolviendo en puntos de 2 dimensiones. Entonces, yo puedo resolver en puntos de 3 dimensiones y calcular o resolver problemas sobre un volumen. Pero las técnicas numéricas, pues son estas. Pues saber hacer esto sencillito que acabamos de hacer, plantear a partir de la ecuación
y entender qué representa cada término y saber que eso se puede plantear en una matriz numérica y que eso representa un sistema de ecuaciones y simplemente usando la técnica de Gauss yo puedo obtener las soluciones, pues ya me resuelve el problema. Y hacer un programa que haga eso realmente es muy sencillo. Aquí está, ¿sí? Aquí está. Esta es la denominación gaussiana que hicimos, que lo explicamos. La de arriba no era más que imprimir cómo se ve la matriz. Y la de aquí abajo realmente es la utilización de esa técnica. ¿Sí? Que no es más que pedir los datos y llenar la matriz en base a esto. ¿Ok? Y eso es realmente lo que es programar. Eso es programar. Una cosa es conocer el lenguaje. Ah, sí, para hacer un ciclo se usa un for. O puedo usar un while. Y para leer datos uso scanf. Ok, eso es conocer el lenguaje. Eso es conocer un lenguaje de programación. Es como saber escribir o leer. ¿Sí? Yo sé lo que significan las palabras, conozco la gramática y entiendo o puedo escribir o expresarme en ese lenguaje. Eso es programa, eso es conocer el lenguaje. Programar es, aquí está el problema, convierte esto, que es un problema, en un algoritmo, una serie de pasos, ¿sí? Para resolver el problema. Eso es lo que es programar.